Tengan todos ustedes, bueno, pues ya vieron la participación de los dos expositores. La verdad es un reconocimiento a ambos, porque la verdad el tema es muy extenso. Sin embargo, nosotros preocupándonos para que ustedes de alguna manera lo pudieran asimilar, se hizo un resumen muy detallado, pero muy concreto, ¿no? Entonces, a todo derecho, pues hay obligaciones y a mí me toca la parte difícil de comentarles sobre las sanciones dentro del marco jurídico de la ley aduanera. Efectivamente, el incumplimiento de que la mercancía sea detectada por la autoridad con errores en la información comercial, pues amerita una sanción. Y justamente hoy me toca exponerles que es algo muy sencillo, pero sin embargo es importante que se los comentemos, porque al final del día hay que asimilar toda la información que nos proporcionaron los dos expositores, que fue excelente, la verdad, en el sentido de poder entender qué es lo más importante que debo de poner atención para no incurrir en una infracción y en consecuencia una sanción. Es importante. La siguiente lámina, por favor, iniciaremos hoy la presentación, donde prácticamente nos indica la infracción que se comete en el artículo 176 de la ley aduanera, que son efectivamente las infracciones relacionadas con la importación o la exportación, y en su fracción segunda habla precisamente del cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias. En realidad, habla de dos rubros. El licenciado Jorge Alfonso Fortier comentó de manera clara que existen dos tipos de normas, ¿no? Las normas de seguridad y las normas de información comercial. Como el tema de hoy en una versión extraordinaria es por la necesidad de poderles explicar a ustedes cómo se digiere este tema de la publicación del 1 de octubre, se refiere a normas de información comercial. Sin embargo, la ley aduanera contempla, ahora sí que contempla la infracción en ese incumplimiento de las regulaciones llamado Norma Oficial Mexicana de Seguridad y Norma de Información Comercial de la mercancía. Entonces ahí en la fracción segunda nos especifica que el no cumplir con estas regulaciones llamadas normas oficiales mexicanas de seguridad, pues trae una sanción. Y ahí nos hace una excepción en esta misma fracción, donde dice, excepto tratándose de normas oficiales mexicanas de información comercial. Siguiente, Roberto, por favor. Y yo les he dicho a los actores de comercio exterior, esto de la ley aduanera, los artículos, a lo largo de este periodo de capacitación, siempre hemos dicho algo, no es necesario que nos aprendamos los artículos, pero necesitamos manejar la ley aduanera, el reglamento, las reglas y saber ubicar la consulta que yo voy a hacer. Y a mí se me hace muy curioso porque un artículo lo lleva a otro artículo, ¿no? Es como el turista mundial. A veces tengo que decir a Groenlandia irás porque ahí está la sanción donde tenemos que ubicarnos. Así como ubicamos varios conceptos que nos explicaron los dos expositores en cuanto a la excepción, en cuanto al únicamente, en cuanto al campo de aplicación, la ley aduanera en su sección de infracciones y sanciones también te va llevando de un lado a otro como si fuera un turista mundial. Entonces aquí el 178 nos habla la multa aplicable de aquellos supuestos que menciona el artículo 176 de la ley aduanera. Y justamente en la fracción cuarta nos habla de cuando no se trate de vehículos, la multa es del 70 al 100%. Es decir, que en un incumplimiento de una norma oficial mexicana, de seguridad, si yo no cumplo con esa norma, solamente puedo tener 30 días para comprobar que cumplo con ese certificado de cumplimiento a esa norma que corresponda. Si no lo cumpliera, la multa de entrada ya es del 70 al 100% sobre el valor comercial de la mercancía. Entonces es bastante drástica los incumplimientos en caso de normas oficiales mexicanas de seguridad. Y hace también la excepción de las normas oficiales mexicanas de información comercial, que fue parte o gran parte de la plática extraordinaria del día de hoy, donde nos remite al artículo 184, fracción 14ª, y por supuesto la sanción está tipificada en el artículo 185, fracción 13ª. Siguiente, Roberto, por favor.
Ahí hablamos del 184, donde de forma precisa en la fracción 14ª nos dice que omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de la norma oficial mexicana de información comercial. Es decir, muchas veces de las consultas que nos hacen, tanto en la área operativa como en la jurídica, nos dicen, fíjate que no puso el hecho en, ¿lo puedo pasar así? Cualquier dato que de acuerdo a la norma que le corresponda traiga algún error o alguna omisión, por eso habla la ley de omisión o dato inexacto o dato erróneo, como le quieran llamar, hay una sanción y esa está tipificada, como yo les decía, en el 185. Siguiente, Roberto, por favor. De la artículo 185 de la ley aduanera nos establece que la multa por traer un dato o por omitir un dato de alguna norma de información comercial que debe contener la etiqueta en esa información da lugar a una multa del 2 al 10% del valor comercial. El tema, a lo mejor me dicen, Carlos, pero es que es muy poco, es una sola partida. El tema es que la aduana levanta un acta y va a retener la mercancía hasta en tanto no se cumpla con ese hecho. Y eso nos genera prácticamente gastos de almacenaje, estadías del camión si viene en un vehículo terrestre, en fin, una serie de gastos que por eso es importante que nosotros de alguna forma lleguemos hacia ustedes para que puedan entender lo delicado que puede ser en ese sentido. Entonces, la multa pues, del 2% no es complicada, pero al final del día sí es cara, porque los gastos que son de alguna forma para llevar a cabo ese etiquetado, pues se van sumando. Y sobre todo, como bien decía Jorge, en las aduanas, en las 49 aduanas, créanme que no hay una infraestructura para poder llevar a cabo estos trabajos que muchas veces nos cuesta trabajo a nosotros como agentes aduanales entenderlo, pero los espacios o son muy cortos, están muy sucios y no hay una infraestructura en donde podamos nosotros hacer ese trabajo de etiquetado. A excepción de Laredo, nuestra bodega, que es totalmente diferente porque tenemos una área precisamente de etiquetado, donde tenemos un equipo de etiquetado que se puede hacer sin mayor problema. Pero bueno, la multa es del 2 al 10% y me preguntarían, oye Carlos, ¿y cómo es que es del 2 al 10%? ¿Cuándo es del 2 y cuándo es el 10? Siguiente lámina, hay una jurisprudencia que se emitió en el 98 por parte del Tribunal Fiscal de la Federación, donde habla de situaciones agravantes dentro de la etiqueta. En el material, en el chat, ahorita les vamos a compartir este material y este es interesante. La verdad es que yo les voy a decir algo, por ahí Eduardo Reyes comenta, oye, ¿qué quieres? ¿Ser feliz o tener la razón? Y yo la verdad estoy totalmente de acuerdo porque nuestro trabajo, nuestro objeto, en nuestras funciones es justamente el no tener problemas. Si la autoridad, yo no tengo que mostrarle de alguna forma un criterio si yo cumplo con mi etiquetado correctamente y para qué me voy a ocupar de saber si estoy dentro del 2 o dentro del 10. La mínima es 2 y si hay una situación agravante, por supuesto que vamos a tener el 10%. Eso lo tendrá que sustentar la aduana, pero si es repetitivo el tema por el RFC que está teniendo problemas con normas de información comercial, pues es necesario que pongan atención porque se puede ir al 10% y tendrán que etiquetar esa mercancía. Entonces, es importante, les dejo en el material ahorita en el chat, Roberto, me hace favor de subirlas al chat para que la podamos compartir. Siguiente, Roberto, por favor. Entonces, queda claro que de alguna manera aquí viene el procedimiento en la resolución, en las reglas generales de comercio exterior, en la regla 3720, donde nos maneja qué se debe de hacer una vez que detecta la aduana una información, una etiqueta o un incumplimiento de la etiqueta de información comercial. Bueno, pues hay que pagar una multa conforme al 2 o al 10% según se trate, si hay situaciones que agravan esa situación o es repetitivo, van a aplicar la del 10% y tendrán que etiquetar dentro de la aduana y se hace un procedimiento administrativo que se llama retención, pero al final del día es un procedimiento que esto lleva tiempo para poderlo hacer. No es tan rápido decir, oye, quiero etiquetar, hay que presentar promociones en la oficialidad de parte para ir promoviendo esta parte y poder obtener la autorización para llevar a cabo ese etiquetado. Después solicitar a un verificador que vaya a evaluar que la etiqueta ya cumple de acuerdo a las irregularidades detectadas. Y entonces, una vez que eso suceda, solicitar
la devolución de la mercancía en caso que sea descargado del medio de transporte para proseguir con su tema, ¿no? Entonces, está sencillo, estos artículos se los dejamos ahí, están actualizados, la multa es del 2 al 10% y recuerden, en las normas oficiales mexicanas correspondientes a seguridad es el 70 al 100% del valor comercial. Es importante también comentarles, siguiente lámina, por favor, Roberto, donde nosotros hemos estado de alguna forma revisando qué es lo que podemos hacer. Si las mercancías o la información comercial tiene algún error, podemos hacer una promoción directamente a la Dirección General de Normas para que nos permitan desplazar esas mercancías y que nos permitan ingresar esa mercancía por la aduana, pero nada más son conceptos como menciona ahí en la nota, solamente se refiere a los datos del RFC o fabricante, porque ha habido errores de RFC o del nombre del importador, y bueno, previa autorización de la DGN podemos importar con esas situaciones, por eso les comentaba a Liceo Fortier que hay un 5TER en el cual si hay duda en cuanto que aplica o no aplica ese tipo de mercancías para cierta norma, la autoridad nos va a resolver ese tema. Pero también les quiero decir, no es tan automático, se tardan mucho tiempo para poder emitir un dictamen y mientras la mercancía yo la tengo, pues causando almacenajes y demoras. La siguiente, Roberto, por favor. Ya vamos a acabar, es breve. La verdad era importante poderles comentar esta situación porque al final del día ustedes deben de saber qué se puede hacer. Miren, hace un momento comentaba el Liceo Fortier de las normas oficiales mexicanas. Hemos tenido también consultas en el sentido que me dicen, oye, es que yo no veo en los listados que esté sujeta a mi mercancía para poderla importar alguna norma oficial mexicana, ni de seguridad, ni de información comercial. Ya la traigo. Y la han traído porque efectivamente no están los listados que mencionaba el Liceo Fortier, pero en punto de venta o comercialización, que también lo comentó el Liceo Luis Ismari, ahí deben de cumplir. ¿A qué me refiero? A que es necesario que de alguna forma ustedes no se confíen porque no están, porque son dos momentos muy distintos. Uno es a la importación, debo de cumplir. No estoy dentro del listado, ok, pero ya en el punto de venta debo de cumplir por lo menos con la norma 50, si es que no está clara o de forma específica alguna otra norma, algún requerimiento, debe ser la norma 50, pero es en el punto de venta. Hago un ejemplo práctico. Importamos unos ganchos. Esos ganchos no tenían prácticamente ninguna restricción, ninguna norma oficial, y resulta que lo importamos sin ningún problema. Entonces, cuando eso se dio, de alguna forma, lo importamos y el cliente no se percató de que él debió haber cumplido con la norma oficial en el punto de venta. Los puso en su stand, llegó Profeco y pues obviamente se los retuvo porque de alguna forma no estaba cumpliendo con la norma oficial 50. Por eso le digo, son dos momentos, uno es a la importación y el otro es en el punto de venta o de comercialización. También tocó Eliseo Luis Ismari ese tema, pero se los aclaro. Otro de los tips importantes es que nos encontramos a veces con situaciones en la clasificación que por falta de información, por falta más bien de datos que nos provea, ya sea el cliente o el proveedor, se determina una fracción de acuerdo a la información, pero ya cuando llega resulta ser que es otra, o cuando la autoridad pide información, resulta que sí se la proporcionamos y resultó otra fracción. Tienen que tener mucho cuidado en que no declaremos o no pongamos fracciones incorrectas que por falta de información podamos definir una fracción que no corresponde, porque eso nos puede dar lugar de mandarlo a otra fracción que requiere una norma o algún permiso o algún requisito o regulación o restricción no arancelaria. Entonces es importante enfatizar este tema. Y bueno, la otra parte es también definir correctamente la mercancía en la descripción, porque nos hemos dado cuenta que a veces las traducciones literales no es lo mejor. Hay que ver qué tipo de mercancía es y poder definir correctamente la descripción y sobre todo su función, que es lo más importante para aplicar. Jorge comentaba hace un rato de las acotaciones de únicamente o se está excluyendo o por el campo de aplicación y a veces nos confunden cuando las descripciones no son correctas porque hay que sustentarlas.
Entre mayor información tengamos nosotros del producto y conozcamos muy bien la función, eso nos va a dar al lugar de poder analizar y ver si existe una acotación de únicamente o excepto, o que en el campo de aplicación de la norma que corresponda la puedo excluir para poderla importar, y no dejando de visualizar que en el momento del punto de la comercialización tengamos que cumplir con una norma. Esos son pequeños tips. Y como nosotros, el siguiente, Roberto, lo que nosotros necesitamos es una recomendación para actualizarnos. Sé que ustedes leen todos los días el diario oficial, y bueno, ahí está la página, porque al final del día debemos estar atentos como la publicación del 1 de octubre. Nosotros hoy en día, hablábamos cuando me tocó el tema de reglas, que hoy hay resoluciones anticipadas. Eso es importante que nosotros estemos monitoreando, ya sea la página del diario oficial, donde vienen las publicaciones, que normalmente en los transitorios es al día siguiente de su publicación la exigencia o el cumplimiento, ¿no? Entonces debemos de prevenir. En el portal de SNICE también publicaron con antelación este cambio, que estaba como un proyecto, pero como unos 5 días antes dijeron que ya era el 1 de octubre, y fue en el portal oficial de economía, que se llama SNICE. Ahorita les voy a dar la página donde viene. También nos encontramos en la ventanilla única información importante a través de los boletines. Es importante que ahí viene la página www.ventanillaunica.gov.mx. No es necesario que tengamos la e-firma, es necesario que veamos en la biblioteca o las circulares o los boletines lo que nos afecta en materia de comercio exterior. Como nosotros realmente somos actores de comercio exterior, el rol que juguemos, agente aduanal, importador, transportista, debemos de saber qué obligaciones y qué derechos y qué obligaciones tenemos, y a través de estos portales podemos conocer qué es lo que debo de hacer antes de que me meta en algún problema. Igual las circulares en nuestro portal de www.ocampo.mx. Publicamos las circulares más importantes, incluso el Liceo Fortier elabora circulares para notificarle a nuestros clientes de los cambios mucho más importantes. Siguiente, por favor, Roberto. Y por último, pues prácticamente, como les decía, las resoluciones anticipadas que se publican a través del portal del SAT, es importante también conocerlas, porque luego nos pueden de alguna manera ayudar a poder importar antes de que entre en vigor esa resolución. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que tomar decisiones. Y por supuesto, como les decía, el portal de SNICE, que es ahí donde vienen los boletines que acabamos de comentar, como el 469, sobre que ahorita de forma temporal no les están exigiendo los 2 años que estén en el padrón, y va a ser hasta el 7 de noviembre que va a estar, digamos, esta concesión de manera temporal, como bien lo comentaba el licenciado Jorge Alfonso Fortier. También ahí, si me ayudas, Roberto, con la 68, hubo mucha controversia. No sé si yo no alcancé a escuchar si el licenciado Fortiero o el licenciado Luis Ismari comentaron sobre la publicación del oficio de economía, Roberto, que te envió Francisco, el 2468, que precisamente habla de la aplicación del artículo 56 de la ley aduanera. Ahí había una confusión, no sé si me estás escuchando, Jorge, porque hubo muchas preguntas. Decían, oye, pero ¿por qué si en términos del artículo 56, de forma clara, mi mercancía llegó antes de la publicación del 1 de octubre? Es que no están reformando la norma que corresponda a cada artículo. Quitaron o derogaron de forma muy directa esas exenciones para dar cumplimiento o dar entrada a esas mercancías. Entonces, eso ya se terminó en todas las aduanas, ya todas deben de cumplir con la etiqueta, o como lo comentaba el liceo Fortier, a través de la constancia de conformidad, o por supuesto, antes de llegar a la constancia de conformidad, ver los supuestos, si es únicamente o está excluido o en el campo de aplicación. Bien, esta circular también me va a hacer favor de mandarlas ahí al chat, Roberto, para que la tengan ahí. Es como un antecedente. Tuvo que hacer el licenciado Díaz Mazadiego, tuvo que hacer esta circular para aclarar ese tema, porque había mucha confusión en las aduanas. Y por último, también nos han estado preguntando sobre la 468, no, sobre la circular de los números de folio de las constancias de conformidad. Hoy en día, como dice Luis, nos están dando más trabajo
¿Por qué? Porque esa situación de poder subir los números de folio se van a declarar en el pedimento. Antes no lo hacíamos, hoy ya es una obligación poner los números de folio de las famosas llamadas uvas en el sector aduanero, les llamamos así, pero son unidades de verificación donde se va a cumplir con ese etiquetado. Y como hoy tanto Economía a través de Profeco van a estar revisando que aquellas solicitudes de verificación sean cumplidas en su totalidad, se debe de cumplir hasta terminar la última pieza con el etiquetado. Porque anteriormente por la práctica hacíamos esto, hablábamos con la unidad, ayúdame para poder presentarte una muestra significativa y me das por bien el dictamen. Como bien dijo el licenciado Ismari, están en observación porque van a estar haciendo auditorías para que se cumplan sobre el etiquetado. Bueno, pues con esto yo terminamos y ahorita vamos a